Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Mi nombre es Eric Antonio Portugués Blandón. Busqué mi nombre en la Biblia, en la Torá. Me encontré que pertenece a un hijo de Judá, con una mujer que había sido esposa de el primero y el segundo hijo de Judá. Erec, así se llama, y de ahí tomé, así se llama, y de ahí tomé este seudónimo, Eric Gibor Nakib. Soy costarricense, nacido en Zorobabel, en confusión, en mentira, en engaño, como todos nosotros. He buscado al Eterno, al Abba, al Poderoso, al Único, desde niño prácticamente. Nací en la zona norte de Costa Rica, en San Carlos. En el barrio San Martín, en la calle Man. Ahí crecí. De niño, mi mamá hacía empanadas y prestiños para que fuéramos a vender taller por taller, casa por casa. Y también cuando jugaba el equipo de fútbol de la zona norte de San Carlos, llamados los Toros del Norte, los Efraín del Norte, yo iba al estadio, llevaba tal vez unas 100, 120 empanadas en 2 baldes, en 2 cubetas de esas de helados de 5 galones, a colón. Un colón costaba una empanada, 50 céntimos un prestiño. Crecí en el oscurantismo ignorante de los vicios del guaro, cigarro, fiesta loca, en la religiosidad, en la idolatría, en la santería, en la brujería, en fin, en un Zorobabel que no tenía nada bueno que enseñarme. Desde muy niño muy miedoso, con mucho temor, viendo fantasmas,
acechando mis noches de sueño, figuras escalofriantes en la ropa guindada en los cables. Me congelaba en la cama, me quedaba inmóvil, quería gritar, no podía, quería moverme, no podía. Siempre viví acechado de espejismos, de espíritus, no sé, maldad, oscurantismo. Pero no sé si por todo ese temor que hasta mojaba mi cama casi siempre, empecé a ver un cierto valor dentro de mí, una valentía dentro de mí, donde soñaba a veces dormido, a veces despierto, en esa inmadurez de niño, donde yo podía, practicando, volar. Me dio una lomita y me impulsaba, brincaba y podía volar por encima de los techos, de los árboles. Volaba por todo el barrio, volaba muy lejos, por encima de mares. Y me enfrentaba a dragones, a monstruos. Eso fue creciendo dentro de mí y me dio valor. En esas batallas épicas, batallas fuertes, luchando contra esos dragones, esos demonios, esos espíritus que me acechaban. Y cuando una batalla estaba muy fuerte, muy ceñida, entonces los que eran mis amigos, o sea, niños igual a mí, volaban hacia mí, se adherían a mi cuerpo y me daban fuerza para seguir luchando. Siempre he tenido una memoria muy lúcida. Me recuerdo hasta de cuando mi hermano mayor, bueno, uno de mis hermanos mayores, llegaba a la hamaca cuna, a darme el chupón, el biberón. Cuando llegaban las enfermeras que visitaban casas por casas para vacunarnos contra las enfermedades que había en esa época. Correr en un potrero, ser perseguido por vacas, todas esas cosas son muy bonitas, las viví. Pero también viví en la ignorancia de no conocer quién era el Eterno. Hijo de José Luis y de Lucía Daisy. Hijo producto de una fiesta loca, de un accidente, de lo que se dio en el momento. Pero nunca conviví o crecí con mi padre. Sí lo respeto, le hablo,
le envío mensajes, todo eso, pero nunca hubo una relación directa padre-hijo o un convivir. Él y mi abuela, y por la tradición de las familias de aquella época, eran alcohólicos, personas que su Dios, su creador, su forma, su deidad, no sé cómo llamarlo, era el alcohol, el vicio, la fiesta pagana. Tenían una gran venda, escamas en los ojos, en el corazón, en el alma. Mi padre se puso a estudiar esoterismo, buscando respuestas, buscando encontrar un tipo de sabiduría que le diera algo de entendimiento. Hoy en día es muy difícil tratar de explicarle que esos maestros que él sigue, Samael, Heilel y todos esos, son los enemigos de Yahweh. Mi madre, una mujer muy luchadora, muy trabajadora, pero que practicó la prostitución. Era una mujer muy severa. A un hermano mío le daba muy fuerte con cables, con lo que fuera. Tenía en su alma, en su corazón, en su mente una ira, una rabia, una cólera por el mundo en el que vivía, por la ignorancia, por lo difícil, lo duro de la vida, por ser padre y madre para 8 huilas, 8 hijos, donde los primeros 4 fueron hijos del difunto marido y los otros fueron hijos del vicio, de la prostitución, de la fiesta loca, del apartado, del apartarse de buscar al Eterno, del desconocimiento completo y total de un ser superior, creador, amoroso, piadoso y justo, viviendo de brujería, de hechicería, visitando brujas que le leyeran la mano, las cartas, toda esa cochinada, haciendo amarres para hombres, orándole a santos. Recuerdo que una vez le encendían velas y le oraban a San Alejo una oración porque no soportábamos o no soportaban a los vecinos y vivíamos en una guerra con el vecino y todo eso, y al final la oración de San Alejo era para que el vecino se alejara y los que nos fuimos nosotros. Y así se vivía el día a día en aquel pueblo fantasma, en aquellos años fantasmas, en aquel tiempo de oscuridad, de soledad, sin Ruach, sin Yahushua, sin Yahweh, amarrados y agarrados
por deidades, por demonios. Recuerdo que nos mandaban a misa. Vayan a misa, vea que hoy es domingo. En una ocasión fui solo a la misa. Entré al templo, lo que llaman la Catedral de Ciudad Quesada ahora, San Carlos. Entré hasta la mitad del templo, lleno un domingo a las 9 de la mañana, toda la gente piadosa, con el padre Enrique Barquero, creo que era. Y sentí una fuerza dentro de mí, algo que me hizo sacado de la iglesia, del templo, me encaminó hasta afuera, hasta las gradas. Sentía algo extraño en mi cuerpo, temblor, fuego, no sé. Alcé mi mirada al cielo, vi una estrella a las 9 de la mañana en ese cielo azul, y sentí paz y tranquilidad. Hablaba con el Abba, con el Padre, pero en mi ignorancia de niño lo llamaba con el nombre blasfemo, por el desconocimiento total de su verdadero nombre. Amarrado a raíces tradicionales de santería, rezando rosarios, pero aún así sentía esa fuerza superior que me abrazaba, que me calmaba, que me quería. Ya más adolescente, más joven, lo buscaba en los templos, en las iglesias, en todo lado. Una vez me metí a una iglesia que quedaba por el muro allá en el barrio San Martín. Estuve sentado como 1 hora y resto en el culto que se estaba celebrando, escuchando a aquel pastor diciendo que él era pastor porque él había leído muchos libros, porque él se ha dedicado a leer muchos libros para entender, y empezó a contar una historia de que una mujer mayor, anciana, le decía: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y dice que él le decía: tal día voy a ir a su casa para orar. Y iba y oraba y no se sanaba la señora. Dice este pastor que a la tercera vez que fue a la casa donde la señora a orar y estaba orando y pidiéndole al Espíritu, levantó la cabeza y vio encima de la mesa de la casa un mono con una cerveza en la mano, un cigarro en la boca, rodeado de cadenas de oro, de plata, y haciendo una señal con el dedo. Y entonces él llegó y dijo: por ese bicho que está ahí, yo no puedo sanarla. Eso me sacó de esa iglesia meditando cómo una simple imagen de lo que es el mundo y sus cochinadas puede evitar que una persona que dice tener la Ruach de Yahweh no pueda
dar sanidad. O sea, digo, tan potente es el demonio y todas sus cochinadas que un hombre que dice ser fiel, justo, no puede con ellos. Son muchas cosas que no entendía. De chiquillo me vistieron de San Gerardo, San Martín o no sé. Andaba con una sotana en la escuela corriendo para acá y para allá. Pero era un ansia, una necesidad, una sed, un hambre de tener conocimiento, pero conocimiento de Yahweh, pero ni siquiera conocía su nombre, menos poder encontrarlo en tanta idolatría y tanta cochinada. Ya más adolescente, joven, me metí a un grupo de oración carismático, ya después a un grupo catecumenal y también a un priorato, un lugar de formación para ver y discernir si se es apto para ser sacerdote. Y me sentía bien, me sentía buena gente, me sentía tranquilo, pero era vano, era efímero, pues se hacían las liturgias, se comía la hostia y estaba rodeado de imágenes, de oraciones repetitivas, de falsedad, de mentiras, de que las paredes hablaban y se veían cosas. Y me salí de todo eso también. Me tiré al mundo, a las fiestas, al guaro, al trabajo y guaro, al fin de semana y guaro, a amigos y guaro, a navidades y guaro, mujeres y guaro. Conocí a una mujer con 2 hijas, era casada, divorciada, tenía una hija fuera ya de matrimonio y me junté con ella, conviví con ella, con sus 2 hijas durante casi 10 años. Producto de ello tuve una hija. Cuando tenía a mi hija 6 años, ella decidió que termináramos la relación. Producto de muchos conflictos, falta de llegada de dinero a la casa, había una recesión a nivel mundial. Sus hijas adolescentes ya no tenían un respeto hacia mí, me veían como un invasor y yo vivía
sobreprotegiendo a mi hija también, cuidándola. Fueron tiempos y años difíciles. En idolatría igual, navidades, cumpleaños, tés y nada de Yahweh, nada de Yahushua, ni siquiera los conocía. Después de la separación me sentí un poco libre porque era un hombre soltero, trabajaba, tenía para los vicios y todo eso, aportaba para mi hija, nunca fui perseguido por pensión voluntaria, por pensión de ley, siempre di por pensión voluntaria, pero siempre en un vacío. Hoy viví aquí, mañana viví allá. Siempre trabajaba 2 años en un lugar, me iba para otro y así no tenía una estabilidad. Mi madre enfermó, mi madre falleció, un cáncer en todo el cuerpo. Yo llegué a visitarla los últimos días y a decirle adiós y le cantaba cantos cristianos que hasta cierto punto ella sentía como un regocijo, pero después de ahí yo salí al mundo otra vez sin importarme nada ni nadie. En ese mundo una vez probé la cocaína, una vez probé la marihuana, pero no me llenaban, no eran lo mío. En ese mundo, viviendo en Jacob, solo, cuando salía a tiempo de almuerzo en el trabajo donde estaba, sintonizaba en una radio que había, una emisora que se llamaba Radio Urbano. Tiraban música reggae, son música rock, algo así creo que era. Pero justo en el tiempo en el que yo llegaba a preparar mi comida para cenar, para almorzar, había un programa que se llamaba Realidad y Hip Hop. Ahí escuché a un hombre decir que todo lo que nos habían enseñado estaba mal, que el nombre del Eterno es Yahweh, que el nombre de su hijo es Yahushua. Y empecé a conocer de Yahweh, pero fue muy efímero el conocimiento, fue muy vano, fue como un flash, como una pincelada. Para esa época estaban sonando los hum, que se escuchaban por todos lados, sonidos, y yo lo relacioné con las trompetas. Yo siempre he leído la Biblia, la Torá, pero simplemente se lee y listo, y no hay un llenar de ruach, no hay un llenar de entendimiento. Siempre oraba al Padre por protección, por sustento, por alimento, por trabajo, pero vivía en el mundo igual. Entonces no era completo, no era un complemento, era simplemente algo más que tenía que hacer para seguir viviendo. Luego me fui de Jacob,
Dejé de escuchar la emisora, me olvidé de Yahweh, me olvidé de Yahushua. Allá, por allá me agarraron las raíces hebreas y me dijeron el nombre es Yeshua, y yo seguía orando a Yeshua. Después me dijeron no, el nombre es Yahshua, y ahí me puse a orar a Yahshua también, pero me sentía vacío. Conocí a una mujer, me casé con ella, ella era viuda, y asistíamos a una iglesia evangélica, cristiana evangélica. Yo la acompañaba. Y el culto ya después lo vi. Esto es como una misa, nada más que sin la hostia. Tenían todo estipulado, todo con una secuencia de tiempo. Una mujer que llegaba y animaba, ya después el otro pedía el diezmo, después el otro pedía para las primicias y no sé qué. El pastor agarraba un versículo y lo destrozaba todo. La música y la danza y todo el mundo hablando en lenguas extrañas y era un vacío. En la oración, cuando se hacía, yo oraba a Yahweh, pero estaba en Zorobabel. Para el tiempo del pandemonio se cerraron todos los cultos, todas las iglesias, y hasta nos encerraron en mi casa por 22 días. Y empezaron los cultos virtuales y conectarse a la internet. Y ya empezar a ver cultos de otros países, pastores de otros países, emociones de otros países. Y seguía uno siempre en la confusión. No había una verdad, siempre eran medias verdades. Y ya abrieron los cultos nuevamente, y entonces ansioso con mi esposa, vamos a ir al culto, y aquel pastor llegó a mi casa con un carro nuevo, modelo no sé qué, y me dice, mire, que me llamaron por teléfono, mira que te presentes al buffet tal y tal día. Y me presenté, dice, y me dieron un sobre de Manila y me dijeron no lo abra hasta que llegue a su casa. Y dice, y cuando llegué a mi casa y lo abrí y venía cierta cantidad de dinero, dice, para poder comprar el carro que necesitaba. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Pero aún así no le di mucha pelota, me quedé pensando en eso. Estuvimos hablando de que a mí no me gusta eso de los que andan diciéndose apóstoles y profetas y que le anden diciendo a la gente que tienen que someterse a lo que ellos digan y todo eso. Y a los meses, a los días, el hombre estaba trayendo apóstoles y profetas a la iglesia, al culto, y entonces yo le dije a mi esposa, esto es un fartante, este señor ya se vendió. Yo ahí no vuelvo más, le dije. Y entonces le dije a mi esposa,
Hace 10 años, cuando cumplí 40 años, escuché de Yahweh. Yo sé que eso sí es algo bien, algo bueno. Y empecé a buscar en el correo antiguo y encontré los mensajes que había mandado al correo de Cores, pero ya no tenía ese correo, entonces me era difícil ubicarlo. 10 años habían pasado. Después lo busqué en el Facebook y ya vi en el Facebook El Camino de Yahweh. Contacté a uno, me dio los días de congregación y empecé a escribirle, a decirle que yo antes había estado escuchando en Radio Urbano a Realidad y Hip Hop y que había escuchado el nombre de Yahweh, pero que me había apartado de todo ello y había perdido contacto. Pero que estaba con muchas ganas, muchas ansias de reencontrarme con aquel que nunca me abandonó, que siempre me ha tomado de la mano, que siempre me ha guiado y me ha buscado. Y hoy doy toda rabá a Yahweh Abacadosh, porque me buscó, porque me rescató, me apartó. Y aquí estoy firme, empapándome del agua que brota de la roca. Yahushua Hamashiach, Cohen Hagadol y Melech de Israel, llenándome del Ruach de Yahweh, de la Ruach de Yahweh, que me llena el pecho, que me hincha el pecho y me hace cantar Halel, que me hace danzar en la Ruach, que me hace buscar cómo encontrar a aquellos otros que andan buscando a Yahweh, a Yahushua en el camino y no encuentran el camino. Por eso hoy doy mi testimonio corto, porque faltan muchas cosas que decir, pero buscando, Yahweh me buscó a mí. Buscando en la confusión, en la niebla, en el oscurantismo, perdido, fui hallado, encontrado por el Abba. Me rescató y me ha liberado. Baruch atah Abba Kadosh, Yahweh, Baruch atah Yahushua Hamashiach. Mi nombre es Eric Antonio Portugués Blandón. Nací el 29 de marzo de 1973. Según el calendario grecorromano, un jueves. Y hoy doy mi testimonio de que Yahushua es mi Adón, es mi hermano, es mi guía, es mi luz, es mi todo. Hablo y predico de los dos testigos, del último, de la iglesia de Filadelfia, y de perseverar, como el nombre lo dice, flecha, Eric, la flecha que envía el mensaje a aquellos que necesitan escuchar
de Yahushua HaMashiach. Bendiciones. Que el Abacados nos guarde, nos proteja y nos guíe. Beshem Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Kadosh, Kadosh, Kadosh.